La vivienda prehispánica estaba estructurada en función a una planta circular con forma cónica para las viviendas unifamiliares y con planta ovalada para las viviendas multifamiliares. Las viviendas unifamiliares eran de reducidas dimensiones, con diámetros de 2.5 hasta 4 metros, mientras que las viviendas multifamiliares tenían medidas de entre 5 y 7 metros de ancho, entre 30 y 50 metros de largo y entre 6 y 7 metros de altura, y albergaba normalmente de 10 a 16 familias. Este tipo de viviendas se construían con un armazón de troncos macizos que se constituían en la estructura central. Piezas delgadas, por lo general cañas, se hincaban en el suelo y se curvaban, apoyándose en la estructura central, hasta cruzarse en el vértice superior, donde se amarraban. Una vez esta armazón quedaba fija, se la cubría con hojas entrelazadas de palmera. En la región oriental, el motacú y el cusi eran las palmeras más comunes. Este tipo de vivienda se desarrolló en el proceso de consolidación de los asentamientos españoles en el oriente boliviano, utilizando materiales que tenían a disposición en el lugar. Existen 3 variantes notables de pahuichi: el pahuichi compacto o simple, que es de una sola habitación, presenta algunas variables, puede tener muro parcial o completamente abiertos y cumplir las funciones de estar familiar, comedor, sala de reuniones comunal y cocina. En los casos que cumple el rol de habitación, los muros se cierran en los 4 costados, dejando en un costado una puerta y en 2 lados ventanas. En el caso del pahuichi con punilla, la solución más común en la zona de Santa Cruz comprende una habitación cerrada y otra abierta, de igual o un poco menor en superficie que la primera, llamada punilla. La habitación cerrada se conecta con la punilla a través de una puerta centralizada y a veces cuenta con una puerta posterior. La punilla cumple otras funciones, especialmente la de estar o local de la siesta, como comedor y también como cocina. Puede estar completamente abierta en sus 3 costados o presentar un murete a media altura entre el piso y el dintel, con un ingreso controlado bajo el mojinete. El pahuichi con punilla intermedia es otra variante de pahuichi muy común en la zona de Guarayos y la Gran Chiquitania. Este tipo de cabaña con 3 habitaciones, 2 cerradas y una central abierta, parece no haber sido muy común en la zona de Santa Cruz. La punilla central permite una conexión enfrentada entre las 2 habitaciones extremas, cumpliendo el rol de estar con notable eficiencia. Las habitaciones cerradas generalmente se comunican directamente con la punilla, contando cada una con 2 ventanas hacia el exterior. La construcción de los pahuichis se realiza con el colocado de columnas de madera al borde y al centro del muro, que es mediante un entramado de maderas y caña, que después se rellena con barro mezclado con paja y jumbacá, excremento resecado al sol que supuestamente contribuye a dar consistencia a la masa. Para la cubierta se realiza una estructura de palos de madera sobre los cuales se asientan hojas entrelazadas de palmera, cusi o jatata. El piso es de tierra compactada, aunque en los pahuichis más modernos es común el uso de ladrillo. Este tipo de vivienda compacta o maciza está constituida por hileras de habitaciones continuas que pueden o no conformar patios. Estas habitaciones pueden alcanzar dimensiones notables en comparación a las habitaciones contemporáneas, tanto en superficie como en volumen. A nivel de planta, las unidades compactas se comportan de una manera muy diferente a la del pahuichi, pues todas las habitaciones se conectan con el exterior e interior de la vivienda y también se comunican entre sí mediante puertas internas. Este aparente exagerado énfasis en las circulaciones se fundamenta en que las puertas funcionaban como ventanas, poco utilizadas en los primeros años, y que por lo tanto cumplían la importante función de facilitar el flujo del aire necesario en el trópico. En los ejemplos de 2 niveles, coincidiendo con el nivel del piso superior, los maderos que sostienen los entrepisos de bovedilla salen en voladizo para sostener el balcón continuo,
cuya función principal es comunicar las habitaciones de la planta alta entre sí, y que caracteriza morfológicamente a la tipología. Este balcón continuo actúa como galería colgante. Estas viviendas son producto de nuevas y mejores condiciones socioeconómicas. Los volúmenes macizos de estructura maderera y paredes de adobe y adobón ganaron corredores cubiertos hacia la calle y hacia el patio interior, manteniéndose la organización de habitaciones en hileras y patios circunstanciales, producto espontáneo del crecimiento familiar. Las dimensiones de las habitaciones de estas casas son notablemente superiores a las dos tipologías anteriores. Los cuartos principales podían medir entre 40 y 60 metros cuadrados, con un pie derecho de 4.5 metros. Con el tiempo, la unión de la columna con la viga se formalizó en un encaje tipo horca, que dio origen al vocablo horcón. Se hace uso de puertas de 4 hojas o paños practicables que permitían el uso de la puerta como ventana alternativa, a la vez que facilitaba el control del ingreso. Solo el primer patio estaba pavimentado con ladrillo, al igual que las habitaciones principales, mientras el resto era tierra apisonada. Esta tipología toma fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la presencia de arquitectos y constructores llegados de Europa y el conocimiento y utilización de nuevas tecnologías como el ladrillo, la cal y el vidrio. En la primera etapa se reemplaza el horcón de Cucci por el horcón de galería, construido con ladrillos de media luna en estilo toscano. No ha sido posible saber cuál fue la primera vivienda cruceña que adoptó el lenguaje neoclásico. Lo más probable es que, durante los años 60, los primeros casos se hayan limitado al reemplazo de columnas. En esta tipología se pierde la riqueza espacial, esencia de la galería, ahora con una anchura de menos de 1 metro. El modernismo llega a Santa Cruz finalizada la Guerra del Chaco, con la llegada de la primera generación de arquitectos cruceños formados en universidades extranjeras, con principios del movimiento moderno. A partir de 1950 se utilizan nuevos materiales como ser el ladrillo cerámico visto, el revestimiento de piedra, pastillas cerámicas, tuberías de acero y cemento para las columnas, pisos de mosaico de hormigón, tejas industriales, y es en esta época donde se construyen las primeras cubiertas planas de hormigón armado. Los garajes aparecen como espacios necesarios a partir de 1970. Se construyen viviendas con chimeneas promovidas por la moda internacional. El hormigón armado permite alardes tecnológicos, permitiendo construir grandes luces, voladizos y vigas. Gracias a la provisión de agua potable por cañería y al tendido de la red de alcantarillado, los sanitarios se modernizaron y también se integraron a la vivienda, reemplazando las letrinas del fondo del patio. Aquí podemos ver la Casa Parejas de 1956, diseñada por el arquitecto Cristóbal Rodas, quien propuso un diseño mixto integrando principios del movimiento moderno con la arquitectura regional, utilizando las galerías, los patios interiores y manteniendo rasgos cruceños en la cubierta de teja colonial a 2 aguas. Santa Cruz empieza el siglo XXI con un boom inmobiliario, esto debido a la alta demanda de vivienda en la ciudad, además del elevado costo de los terrenos céntricos. Esto genera una aceptación grande por parte de un sector importante de la ciudad que aceptan este nuevo modelo de propiedad horizontal, que se ve como una alternativa atractiva para vivir. Estas edificaciones o condominios en altura generan un cambio drástico en la morfología urbana, tomando corrientes arquitectónicas internacionales. Aunque algunos edificios fueron construidos tomando en cuenta rasgos de la identidad cruceña, como es el caso del condominio Láteris, del arquitecto Fernández de Córdoba, quien aplicó rasgos regionalistas como ser las galerías en la planta baja y la cubierta a 2 aguas.